Hola, bienvenidas a mi canal Rosgurumi. Ya estamos en el último video de nuestro patito Donald dormilón. En este video vamos a armar ya nuestro patito. También les quería decir, chicas, se me pasó el día de ayer, pero vamos a realizar el pico, chicas. El pico se me olvidó. Vamos a estarlo realizando el día de hoy junto con el armado. Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Por favor, ayúdenme a compartir, chicas, para que más personitas vengan y sean parte de esta gran familia de Rosgurumi. Bueno, pues vamos a... Bueno, antes también igual de comenzar, chicas, les voy a estar dejando aquí en la descripción del video todas mis redes sociales, que es Facebook, Instagram, la página de Facebook, que también igual ahí compartimos y realizamos muñequitos totalmente en vivo, y también ahí también hacemos retos. Entonces, por si te gustan los retos de amigurumis, pues ve y visita mi página y te invito a que te unas. También les voy a estar dejando también mi TikTok, ¿sale? Para que también vayan y me sigan allá. Bueno, pues sin más nada que decir, chicas, vamos a comenzar. Sí, chicas, miren, aquí están todas las piececitas que tenemos ya listas para armar nuestro Donald dormilón, pero nos hace falta el pico, chicas, nos hace falta el pico, que es el que vamos a estar ahorita realizando. Con hilo color naranja, chicas, vamos a estar realizando el piquito, que ese es el que nos faltó el día de ayer. Y vamos a subir 7 cadenas. Vamos a subir 7 cadenas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cadenitas. Y luego vamos a estar realizando 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? En la última cadenita, que es la que nos queda, vamos a estar realizando 3 puntos bajos en esa misma cadena. 1, 2, y 3. Y luego vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En esta última cadenita vamos a estar haciendo un aumento. Hacemos un aumento aquí en esta misma cadenita. Y al final de la vuelta vamos a tener 14 puntos bajos. Vamos a iniciar la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 vamos a estar realizando 2 puntos. Es 1, 2. Y enseguida vamos a realizar 2 aumentos. Es 1 y 2 aumentos. Vamos a jalar este hilo. 2 aumentos y luego vamos a realizar 10 puntos bajos. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10. Y así terminaríamos nuestra vuelta número, déjenme que se me atoró aquí, chicas, nuestra vuelta número 2. Vamos a hacer, a ver, no, permítanme. Vamos a deshacer esta vuelta, porque aquí en la vuelta 2, miren, me estoy brincando a la 3.
Discúlpenme, chicas. Discúlpenme. Hicimos la vuelta 1, que fue 5 puntos, 3 puntos en una misma cadena, 4 puntos y un aumento. Quedamos con 14. En la segunda vuelta vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Discúlpenme, chicas. Miren, ya me estaba brincando a la vuelta 3. Sí, vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Solamente la vuelta número 2, que es la que estoy realizando. Entonces vamos a hacer así todo alrededor, un puntito en cada punto. ¿Sí? Terminamos. Y ahora sí, la vuelta número 3, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita. En la vuelta 3 vamos a estar realizando 2 puntos. 1, 2 y enseguida 2 aumentos. Vamos a hacer 3 aumentos para que esto balancee. ¿Sí? 3 aumentos y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y con este último 9. Terminamos nuestra vuelta número 3. ¿Sí? Y vamos a realizar la vuelta número 4 realizando 2 puntos. 1, 2 y enseguida vamos a hacer 4 aumentos. ¿Sí? 2 puntos y luego 4 aumentos. Ya terminados los 4 aumentos, ahora sí vamos a hacer 10 puntos bajos, que son los restantes que nos quedan. Déjenme ver si son los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Van a ser 11, chicas. 11 puntos bajos porque recuerden que hicimos un aumento más en la vuelta número 3. ¿Sí? Y aquí vamos a cerrar punto y deslizado y cadenita, ¿sale? Aquí lo vamos a cortar pequeñito y así les tiene que quedar el piquito. De esta forma. ¿Sí? Así les tiene que quedar el piquito. Ok, chicas, para la cabecita, cerramos la cabecita y el cuerpecito. Vamos a poner así, de esta manera, el cuerpecito. Y vamos a colocar la cabecita así. Que quede de ladito, de esta forma. ¿Sí? Para poder coser. Para poder coser nos vamos a ayudar de alfileres para que no se nos vaya a mover nuestra cabecita y así poder irla cosiendo. Vamos a ayudarnos de unos alfileres aquí. Y así como vayamos a ir cosiendo, vamos a ir quitando los alfileres. Esto lo vamos a hacer para que no se nos mueva la cabecita y nos vaya a quedar chueca. ¿Sí? Déjenme ver dónde fue el tema. Aquí está. Así. ¿Sí? Así es como van a colocar la cabecita. De esta forma. Entonces vamos a agarrar del mismo color blanco, hilo color blanco. Vamos a agarrar una hebra. Vamos a agarrar una hebra larguita para coser. Y esta la vamos a ensartar en una aguja lanera. Vamos a ensartar en una aguja lanera. Agarrando las dos hebras. ¿Sí?
y vamos a empezar a coser. Quitamos nuestro primer alfiler. Vamos a introducir primero aquí para que el nudito quede en nuestra cabecita. Jalamos para que introduzca. Entonces aquí, chicas, vamos a estar ensartando igual como si estuviéramos poniendo la cabeza al cuerpo, agarrando de lado un punto del cuerpo, si se alcanza a ver ahí, de esta forma, y un punto igual de lado de la cabecita. Así lo vamos a ir haciendo todo alrededor, chicas, todo alrededor, hasta que veamos que ya tengamos unida y pegada la cabecita con el cuerpo. ¿Sí? Así para que ya esté unida la cabecita con el cuerpo. Así vamos a ir cosiendo todo alrededor. Miren, así les tiene que quedar el cuerpecito ya con la cabecita unida, ¿sí? Entonces, ahora ya rellenada los bracitos, ya que los hayan rellenado a una cierta cantidad, vamos a cerrar los bracitos. Vamos a ensartar primero nuestro hilo a nuestra aguja lanera y vamos a cerrar los bracitos de esta forma. Ya saben que se cierra por ambos lados de esta forma. Así. Ya que estén cerrado por ambos lados, vamos a colocar los bracitos de esta forma. Así. Que quede un poquito de ladito. De esta forma. Entonces vamos a agarrar y vamos a pasar como si fuéramos a coser los bracitos igual, chicas. Agarrando un punto del cuerpecito, pasándola junto con el bracito, así. Miren. Que salga la aguja, agarrando el cuerpecito, pero también igual el bracito. De esta forma, miren, para que el bracito quede así. Vamos a pasar. Ya se me desenredó. Vamos a salir aquí por un punto. Y ahí sacamos nuestra hebra. La dejamos así para ahorita amarrarla con la otra hebra del otro bracito. Entonces van a voltear su muñequito. Van a hacer exactamente lo mismo. Cerramos el bracito y lo vamos a colocar viendo con la ayuda de vamos a colocar el otro de igual manera, ¿sí? Que queden parejitos los dos. Miren, aquí ya cosimos el otro bracito y salimos igual por el mismo punto donde sacamos el otro. Entonces aquí vamos a hacer un nudo para que nuestros bracitos no se vayan a descoser fácilmente del cuerpecito. Hacemos nuestro nudo, cortamos y con la ayuda ya sea del gancho o de una aguja vamos a presionar para que estos ingresen al punto y se escondan ahí. ¿Sí? Y así quedarían los bracitos ya cosidos. Ahora vamos a estar poniendo las patitas. Ok, chicas, miren las patitas. Estas yo las voy a pegar con silicón, ¿sí? Igual ustedes si las quieren coser, pueden coserlas. Las van a colocar hacia abajo. De esta forma van a hacer de la vuelta empezando por el punto de atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Entre la vuelta 4 y 5 van a estar poniendo así la patita. De esta forma. No la van a poner ni así ni así. Es hacia abajo, ¿sí? De esta forma. Entonces vamos a ponerle tantito silicón y las vamos a pegar.
Igual vuelvo y les repito, si ustedes las quieren coser, pueden coserlas. Y la otra la van a colocar de la misma manera, ¿sí? Para que queden las dos igual. Ya colocada las patitas, vamos a estarle colocando lo que viene siendo la colita. Para la colita habíamos quedado que íbamos a doblarla. Miren, déjenme nada más cortar yo estas hebras. Miren, la íbamos a estar doblando de esta forma, ¿sí? Entonces ya dobladita, le vamos a estar poniendo aquí su colita. Yo le voy a poner silicón caliente. Y le voy a estar pegando su colita. De esta forma. Y por enseguida igual también su pico. Pero este piquito se lo vamos a poner ya que hayamos colocado. Bueno, igual también le podemos colocar este piquito. No lo voy a rellenar, chicas. ¿Por qué? Porque el piquito tiene que estar en forma como dobladito. ¿Sí? Y se lo vamos a poner de esta forma porque está como acostadito. Miren, está así dormidito. Entonces vamos a colocarle el piquito de esta forma. ¿Sí? Que al igual yo lo voy a pegar, chicas. Voy a colocarle silicón y lo voy a pegar. Listo, chicas. Miren, ya coloqué el piquito. Ahora, el copetito, ahorita le vamos a colocar los ojitos. Vamos a cortarle, chicas. Ya ven que les había comentado. Aquí vamos a cortarle y vamos a cortarle en forma de piquito. Vamos a ver si se le ve bien. Y vamos a colocárselo de esta forma. Un poquito más arriba porque el gorrito va acá arriba. ¿Sí? De esta forma. Entonces vamos a ponerle tantito silicón. Y le vamos a colocar su copetito. Y encima del pelito vamos a estar colocando, sin rellenar tampoco, chicas. El gorrito tampoco no se rellena porque son de los aplastaditos. Entonces ese tampoco se va a rellenar. ¿Sale? Nomás que si en lo que es en este color blanco le ponemos silicón. Ya saben que si ustedes quieren coser, pueden hacerlo. Y van a tapar, como quien dice, donde estaba el nudito del pelito, y van a tapar de esta forma. Y así le tienen que poner su gorrito a su pato Donald. ¿Sí? Así, miren. ¿Sí? Ahora con hilo color negro vamos a estarle poniendo los ojitos. Ok, vamos a ensartar hilo color negro en nuestra aguja lanera y vamos a estarle poniendo los ojitos. Los ojitos van a ser cerraditos, ¿sale? Solamente una línea, ¿por qué? Porque es como si estuviera dormidito. Entonces déjenme nada más poner acá mi pistola. Y vamos a estar ensartando y vamos a ponerlo al costado donde se encuentra el piquito, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es que se le mira mejor los ojitos. Si ya sea así recto, que está dormidito, o hacia arriba. Ya es elección de ustedes cómo quieran colocarle los ojitos. Ya sea hacia arriba, nada más inclinan una hilera más y lo ponen así. O lo quieren así recto.
Ya esa decisión de ustedes. Y vamos a hacerlo pasando 1, 2, 3. Déjenme ver si con 3 o 4. A ver. Yo lo voy a poner así recto, chicas. De esta forma. Y vamos a colocar el otro. Y lo hicimos de 1, 2, 3. 1, 2, 3. De 3 cuadritos, ¿sale? De 3 puntitos. Miren. ¿Sí? De esta forma. Es como hice yo. Aquí vamos a hacer un nudito. Y vamos a esconder hebra. Vamos a cortar hilo. Y así nos quedaría nuestro patito Donald. Dormidito. ¿Sí? Miren. Como si estuviera abrazando ustedes su manita. Miren. Acomodadito aquí así. Miren. Así quedaría dormidito nuestro patito Donald. Vamos a ponerle chapetitos para que se vea más coquetito. Unos chapetitos por aquí. No tan marcados, chicas. Vamos a ponérselo leve, leve. ¿Sí? Miren. Y así les quedaría su pato Donald. Dormidito. Espero y les haya gustado, lo vayan a realizar, chicas. Ya saben que quien guste realizarlo, igual nos pueden compartir sus fotitos. Miren, nos pueden compartir sus fotitos en el grupo de WhatsApp para ver igual también su patito ya realizado, ¿sí? Espero y les haya gustado y lo vayan a realizar. Aquí está nuestro patito. Ya ustedes si quieren ponerle aquí unas pestañitas, pueden hacerlo. Su cejita aquí arriba, pero ya de otro colorcito. ¿Sale? Bueno, chicas, pues este es el patito dormilón, patito Donald dormilón. Y espero su fotito, chica, la que lo vayan a realizar. Quien lo vaya a realizar en el grupo de WhatsApp, mandan su fotito para estarlos viendo. Y pues nos vemos en un próximo video con un nuevo amigurumi. Hasta luego, que tengan un excelente fin de semana, chicas. Bye.